donde quiera que usted se encuentre. Es un privilegio estar aquí con ustedes para considerar un tema tan relevante como este. Apocalipsis y la primer serie de juicios. Dios, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo, te damos gracias por esta oportunidad y te rogamos que nos concedas obtener el máximo provecho de ella. En el nombre de Jesús, amén. Muy bien. En esta ocasión vamos a considerar la serie número 1 de 3 series de juicios. De hecho, el tema es ese, Apocalipsis y la primer serie o serie primera de juicios. Muy bien. Cuando nosotros estamos llegando a la altura del capítulo 6 del libro de Apocalipsis, pues nos ubicamos, claro, en el año 96 después de Cristo y vamos a considerar el primer sello. Les ruego que me sigan a mí en la Biblia y bueno, a propósito de Biblia, debo decir, de acuerdo a los derechos de autor, que estoy usando la Biblia de estudio textual comentada de el hermano Jimmy Swaggart, ¿verdad? Pues él con su equipo han hecho un trabajo formidable y bueno, debo decir que esta es mi Biblia favorita. Entonces, capítulo 6, año 96 después de Cristo y estamos hablando del primer sello. Serie número 1 de 3 en el libro de Apocalipsis. Muy bien. Y miré cuando el Cordero abrió uno de los sellos. Se refiere al Cristo crucificado y resucitado. Estoy hablando de 6:1 Apocalipsis. Y es comprobado por el empleo de la palabra Cordero. Y oía a uno de los 4 seres vivientes, o sea, a una de las 4 criaturas, diciendo como con una voz de trueno, ven y ve. Entonces aquí, en el versículo 1, si ustedes me siguen ahí en su Biblia, aquí en el versículo 1 no nos dice exactamente cuánto tiempo después del arrebatamiento es que vendrá la tribulación. Ven y ve, lo que sí dice es que ya está determinado y no puede ser evitado, esto que se está diciendo ahí. Entonces, y miré aquí un caballo blanco. Es decir, este caballo blanco, pues obviamente es simbólico, proclama al anticristo que se presenta al mundo como el príncipe de paz. Y el que estaba sentado, sigue diciendo Juan en el Apocalipsis, encima de él tenía un arco. No menciona nada de flechas. Él predica la paz. ¿Quién? Pues el anticristo. Predica la paz, pero se prepara para la guerra. Simbolizado esto por el arco, obviamente. Y le fue dada una corona y salió victorioso, salió para vencer. Es decir, la corona representa el hecho de que él, o sea, el anticristo, aquí en el versículo 2, conquistará muchas naciones. Al principio él lo logra por medio de la paz, pero la guerra se intensificará rápidamente. Miren, aquí a la altura del sello número 1 del Apocalipsis, yo quiero señalar un detalle muy importante que yo me imagino que ustedes ya deben haber visto en las redes sociales. Este detalle tiene que ver con un grupo de personas, no sé qué tantas personas, pero están lanzando este proyecto pues a nivel general, a nivel mundial, y en pocas palabras se están refiriendo
a la petición pues de hacer, ahora sí que a nivel general o a nivel mundial, que el día 12 de agosto, obviamente que cuando ustedes vean esto, pues ya va a haber pasado el día 12 de agosto 2021. Entonces lo que están proponiendo es que la gente, pues hablando genéricamente en el mundo, se una para hacer una señal obscena y para pronunciarse a favor de la destrucción del cristianismo. Estamos hablando de palabras mayores. Entonces, cuando nosotros estamos viendo que el hombre no solamente ha traspasado ya los límites, sino que ahora está haciendo cosas directamente en contra de Dios mismo, hasta creen, ¿verdad? Porque pues a Dios, ¿qué le podemos hacer nosotros si Él es Dios todopoderoso? Pero lo que yo estoy diciendo, cuando vemos actos semejantes a estos, pues obviamente que esto es algo totalmente satánico, ¿no? Entonces, esto se va a ir elevando en cuanto a actos de este tipo y de otros. Entonces es muy fácil, viendo cosas como esta, que nosotros comprendamos por qué es que vienen los juicios a la tierra y que ahorita ya estamos en el principio de dolores. Entonces, cuando nosotros estamos viendo el principio de dolores, estamos diciendo que todavía no vienen, ni siquiera han empezado la serie número 1 de 3 de los juicios apocalípticos, de los que nos habla pues el único libro totalmente profético de la Biblia. Entonces, sí es cierto que son cosas muy grandes, cosas muy difíciles que están pasando alrededor del mundo, pero no son nada en comparación con lo que viene. ¿Pero por qué vienen esos juicios? Pues vienen porque el pecado se ha multiplicado grandemente. Y entonces es totalmente incorrecto y malo que nosotros, entre nosotros mismos los humanos, nos agredamos, que cometamos agresiones unos con otros. Es totalmente incorrecto y totalmente inaceptable. Pero cuando nosotros intentamos agredir a Dios, estamos hablando de palabras mayores. Entonces, el primer sello que está, pues obviamente totalmente relacionado con el anticristo, el primer sello nos está hablando precisamente de ese ser del cual su espíritu, el espíritu del anticristo, pues está asociado, pues ahora sí que con Satanás mismo, ¿verdad? Entonces, cuando nosotros ya empezamos a ver cosas como estas, tenemos que tener en mente que estamos más cerca de lo que nos imaginamos del arrebatamiento de la iglesia para que posteriormente se cumpla, posteriormente, Daniel 9:27, y por otra semana confirmará el pacto con muchos. ¿Quién? Pues el anticristo con el pueblo de Israel. Bien, el segundo sello. Y cuando él, estoy hablando de Apocalipsis 6:3, y cuando él, Cristo, abrió el segundo sello, oía la segunda criatura, es decir, al ser viviente que decía, ven y ve. Como lo podemos apreciar aquí en el versículo 3 del capítulo 6 de Apocalipsis, todos los eventos en la tierra fueron decididos primero en el cielo. El enemigo no puede hacer lo que él quiera, sino que Dios es el que tiene la preponderancia
y el que manda es alto, altísimo, alto, alto sobre alto. Y salió otro caballo todo encendido, es decir, describe otro símbolo, esta vez la guerra. Y al que el anticristo estaba, es decir, y al que, o sea, está hablando de el anticristo, que es el que estaba sentado sobre él, fue dado el poder de quitar la paz de la tierra y que se maten unos a otros, y le fue dada una gran espada. Entonces aquí, cuando nosotros estamos diciendo que aparece el caballo rojo, el caballo de la guerra, estamos diciendo que aquí en el versículo 4, que durante esta semana 70 de Daniel, que inicia obviamente con la firma donde por parte del anticristo se hace la confirmación con el pueblo de Israel, estamos diciendo que durante ese tiempo va a morir más gente que ninguna otra matanza, que ninguna otra guerra. Por ejemplo, la Primera Guerra Mundial, la Segunda Guerra Mundial. Aquí en la semana 70, cuando estamos hablando a las alturas pues del segundo sello, del jinete que va cabalgando sobre el caballo bermejo o rojo, habrá más mortandad que en cualquier otro evento o guerra. Y si ustedes se dan cuenta, cuando nosotros estamos hablando pues, del caballo blanco, obviamente estamos hablando de que el jinete que lo monta pues es el anticristo. Y aquí pues en el sello número 2, el rojo, pues estamos diciendo que en una línea preponderante, ¿verdad? Al respecto, pues se ha manejado mucho que el jinete que lo va cabalgando, muchas veces también se le relaciona con el anticristo. El asunto es que es el caballo rojo, es el caballo de la guerra, y bueno, sabemos nosotros que exactamente los cuatro, bueno, de hecho todos los juicios están relacionados con el anticristo, claro, pero aquí cuando nosotros estamos hablando a la altura de estos sellos, observamos que los primeros 4 sellos tienen una relación con la orden que se le da a Juan de ven y ve. Y esas órdenes, esa conversación, digamos, entre Juan y aquel que le está diciendo ven y ve, pues están relacionados con los primeros 4 sellos. Entonces la línea preponderante aquí es que el anticristo, pues claro que está totalmente relacionado, pues ahora sí, ¿verdad? Que con todos los juicios, pero específicamente o de una manera más preponderante con el sello número 1, el blanco, y bueno, de una manera, otra vez, de una manera preponderante, se le relaciona también de una manera más directa con el sello 2, el rojo, el de la guerra. Cuando dice, y salió otro caballo rojo, Apocalipsis 6:4, rojo encendido, describe otro símbolo, otra vez la guerra, y al que estaba sentado sobre él fue dado poder de quitar la paz de la tierra y que se maten unos a otros, y le fue dada una gran espada. Entonces, por eso repito, en una línea preponderante, pues también se define como el jinete que va cabalgándolo al anticristo. Bueno. Tenemos entonces el tercer sello. Cuando nosotros observamos el versículo 5 del capítulo 6 de Apocalipsis, nosotros estamos viendo otra vez la intervención en el versículo 5 del ser viviente, que decía ven y ve, y entonces es como los dos anteriores abiertos por Cristo. Y miré, y aquí un caballo negro que representa el hambre.
el hambre que ya está en la tierra, pero que viene a acentuarse de una manera, pues ahora sí que apocalíptica, y escasez de alimentos. En el versículo 6, nosotros podemos observar que todavía nos estamos refiriendo al tercer sello, y aquí nosotros podemos observar que el mundo que ha rechazado el sacrificio de la cruz, que ha rechazado a nuestro Señor Jesucristo, entonces tiene que enfrentarse al juicio. Si nosotros decidimos rechazar el sacrificio de Cristo en la cruz, pues nosotros podemos echar mano de la voluntad, pero también tenemos entonces que estar presentes en el juicio. La petición para que al olivo y a la parra no se les dañe, es decir, no hagas daño al vino y al aceite del versículo 6, tiene que ver con el hecho de que en una línea de pensamiento, pues esas plantas no necesariamente necesitan ser cultivadas, al menos no en todos los aspectos. Por lo tanto, se está prohibiendo su destrucción y no hagas daño ni al vino ni al aceite. Pero cuando nosotros llegamos al cuarto sello, a la altura del versículo 7, aquí se está expresando un horror de proporción sin precedentes. Porque fíjense, en el 8 se nos está hablando específicamente del caballo amarillo, que es el simbólico de la muerte. Pero aquí, con respecto al caballo amarillo, se nos dice que el infierno lo iba siguiendo. Entonces, aquí lo que se maneja como una idea preponderante es decir que cuando menos aquí, a esta altura de lo que está sucediendo con los primeros 4 sellos, significa que casi todos los que murieron se fueron ¿a dónde? Que se fueron al infierno. Entonces, qué cosa tan terrible lo que nosotros estamos viendo aquí. Cuando nosotros llegamos al quinto sello, nosotros vemos, dice aquí Juan, Apocalipsis 6:9, y cuando él, o sea Cristo, abrió el quinto sello, no había aquí ya ningún anuncio con respecto a abrir este sello como lo había sido con los otros. Entonces, debajo del altar, Juan vio, ¿de cuál altar? Pues debajo del altar del incienso, Juan vio las almas debajo del altar. Aquí es importante decir que se refiere a un estado intermedio, esas almas que Juan está viendo debajo del altar, porque la resurrección, recordemos que ya había sucedido. Entonces, todos los que están en el cielo pues tienen un cuerpo glorificado. Entonces, la palabra alma es usado aquí, esa palabra, perdón, es usada aquí en una línea preponderante, es usada en el sentido de identificación, no como un estado. Es decir, esto que estamos viendo aquí, cuando en el versículo 9 del capítulo 6 de Apocalipsis nos dice, las almas de los que habían sido muertos por la palabra de Dios y por el testimonio que ellos tenían, corresponde a Apocalipsis 2:11. Recuerden que nosotros estamos desarrollando nuestro tema Apocalipsis y la primer serie de juicios. Esa es la idea justamente que nosotros estamos desarrollando. Apocalipsis y la serie número 1 de juicios, que corresponde específicamente a los sellos. Entonces aquí estamos todavía en el quinto sello y nos dice la palabra en el versículo 10 que las almas debajo del altar, eso que nos está diciendo, ¿hasta cuándo, Señor santo, santo y verdadero? Corresponde más que un clamor por venganza, más que todo,
es un clamor para que el episodio del pecado y la vergüenza se acaben en la culminación del clamor de las edades. ¿Por qué? ¿Hasta cuándo? ¿Hasta cuándo, Señor Santo y verdadero, no juzgas y vengas nuestra sangre de los que moran en la tierra? Es cierto, claro, que el Señor es el que juzgará y vengará, y estamos hablando de Mateo 12:36. Y les fueron dadas vestiduras blancas, es decir, simbolizan la justicia de los santos según Apocalipsis 19:8. Esa es la conexión y ustedes ya lo pueden leer solitos. Les fueron dadas vestiduras blancas. Esto del versículo 11 del capítulo 6, tienen que esperar, es lo que nos está diciendo, que esas almas tienen que esperar hasta la conclusión de la gran tribulación, es decir, cuando termina la semana 70. Entonces, por eso se les dice, tienen que esperar un poco más. Cuando nosotros llegamos al sexto sello, en el sexto sello nosotros estamos llegando a un punto preponderante. Entonces, vamos a hacer una breve recapitulación hasta aquí. Sello 1, anticristo. Sello 2, guerra, blanco y rojo respectivamente. Luego viene el sello negro, hambre sobre la tierra. Y luego viene el sello que tiene que ver con el caballo del color amarillo. Y que va siendo cabalgado por la muerte, precisamente, por la muerte. Entonces, cuando nosotros estamos viendo que el sello número 4, el amarillo, es como una forma de resumir a los 4 primeros sellos, al blanco, al rojo, al negro y al amarillo, fíjense que es bien importante checar aquí que, como dice Juan, que él vio que el infierno iba siguiendo al caballo amarillo, esto nos pone a pensar a nosotros que la gran mayoría de los que han muerto a esta altura, ¿a dónde fueron? Al infierno. El Hades los seguía. Entonces, vamos hasta el quinto sello, donde están las almas debajo del altar que Juan está viendo, y entonces ellos tienen que esperar hasta la conclusión de la gran tribulación, unos años más, porque Juan les está diciendo, bueno, Juan nos está diciendo que él vio y escuchó lo siguiente, que a esas almas debajo del altar les fueron dadas vestiduras blancas, 6:11 de Apocalipsis, y les fue dicho que descansaran todavía un poco de tiempo hasta que se completaran sus consiervos y sus hermanos, que también habían de ser muertos como ellos, es decir, esperar hasta la conclusión de la semana 70. Cuando nosotros llegamos al sexto sello y nos vamos al versículo 12, precisamente el versículo 12, nosotros ahí vemos que, y cuando Él, es decir, Cristo, abrió el sexto sello, he aquí fue hecho un gran terremoto, el primero de varios, y el sol se puso negro, Apocalipsis 6:12, como un saco de silicio, probablemente causado por el polvo que se levantaría al aire debido al terremoto. Y la luna se puso toda como sangre. Estoy en Apocalipsis 6:12. No quiere decir que la luna en efecto se convirtió en sangre, sino que se puso toda como sangre. Nuevamente, es probable que se refiera a las partículas del polvo que llenarían el aire. Y las estrellas del cielo cayeron sobre la tierra, se refiere a meteoritos o estrellas fugaces. Como la higuera, dice
Apocalipsis 6:13, como la higuera echa sus higos cuando es movida de gran viento. Es decir, habrá, posiblemente se refiere a esto, que habrá un bombardeo de estos meteoritos en la tierra que causará daños inauditos. Fíjense, 6:13, y las estrellas del cielo cayeron sobre la tierra, como la higuera echa sus higos cuando es movida de gran viento. Es decir, sí o sí habrá un bombardeo de estos meteoritos en la tierra que causará daños inauditos. Y el cielo se apartó como un libro que es envuelto, es decir, esto pertenece al temblar de los cielos, lo que fomenta los meteoritos cayendo sobre la tierra. Y todo monte y toda isla fueron movidas, removidas de sus lugares. Es decir, esto de Apocalipsis 6:14 indica poder de proporciones incomprensibles. La mayor evidencia será muy probable en el Medio Oriente, pero tiene repercusiones para toda la tierra. Y los reyes de la tierra y los príncipes y los ricos y los capitanes y los fuertes y todo siervo y todo libre se escondieron en las cuevas y entre las peñas de los montes. Es decir, esto expone en el versículo 15 que todo esto es un esfuerzo perdido, porque los hombres no pueden esconderse de Dios. Además, abarca a todos, desde el pobre hasta el rico. Y decían a los montes y a las peñas, el hombre insensato entonces ora a las piedras en lugar de orar a Dios. Fíjense, si estás viendo que estás en un peligro multitudinario, pues lo que tenemos que hacer es clamar a Dios, ¿verdad? No a las piedras. Pero aquí dice, Apocalipsis 6:16, y decían a los montes y a las peñas. Es decir, es insensato que en tu necesidad tú clames a las piedras. ¿A quién debemos clamar entonces? Pues al único que nos puede ayudar. Les decían, caed sobre nosotros y escondednos del rostro de aquel que está sentado sobre el trono. Es decir, esto corresponde a Dios el Padre. Aquí estoy en el versículo 16 del capítulo 6 de Apocalipsis. Que todos sepan, que la humanidad entera sepa, y eso incluye a todos los seres humanos, que todo esto está sí o sí escrito y sí o sí viene. Y escondednos del rostro de aquel que está sentado sobre el trono. Fíjense bien lo que le están pidiendo esos humanos a las piedras, a las rocas. Escóndenos de Dios el Padre. Pero aquí nosotros sí podemos ser bien dogmáticos, ¿verdad? Más bien dicho, bíblicos, que todos sepan que la humanidad entera, y eso incluye a todos los seres humanos, esto tiene que saber todo ser humano. Se debe dar cuenta a aquel que está sentado en el trono, porque Él no solamente sabe lo que pensamos, sino hasta lo que intentamos pensar. ¿Cómo creen que podemos escondernos de Él? Y de la ira del Cordero también. ¿Cómo podemos escondernos? Es la idea que se maneja aquí, de la ira del Cordero. Hoy el Cordero es el Salvador, mañana el Cordero es el juez. Y entonces nuestro capítulo 6 de Apocalipsis termina en el versículo 17, porque el gran día de su ira ha venido. Es decir, el gran día es la gran tribulación venidera que durará 7 años. ¿Y quién podrá, dice Apocalipsis 6:17, mantenerse en pie? Es decir, se refiere al hecho de que el hombre, aquí el versículo 17, se refiere al hecho
de que el hombre está en contra de Dios desde la caída. Ahora el hombre verá exactamente cuán poderoso es Dios realmente. Miren, ahí termina el capítulo 6 del libro de Apocalipsis. Justamente aquí nos vamos a quedar para que nosotros en nuestra próxima consideración bíblico-escatológica iniciemos justamente en el capítulo 7. Pero antes de concluir esta consideración bíblico-escatológica, yo quiero decir lo siguiente. Retroalimentando nuestro título, que ha sido Apocalipsis y la primer serie de juicios, que ha sido el tema que hemos manejado hasta ahorita en esta consideración o reflexión bíblico-escatológica, Apocalipsis y la primer serie de juicios. Bien. Cuando nosotros, al haber considerado este capítulo número 6 del libro de Apocalipsis, ya nos hemos adentrado a las 3 series de juicios apocalípticos, claro, iniciando con la serie de los sellos. Debemos hacer una retroalimentación y una concientización hasta este momento. Y eso es lo que yo quiero dejar grabado en su corazón. Miren, ya dijimos que lo que va a pasar en la semana 70, que es activado por la confirmación del anticristo con Israel en el pacto con la muerte de Daniel 9:27, viene después de que la iglesia ha sido arrebatada. Quienes nos inclinemos por la teoría pretribulacionista y yo creemos, pues con las bases bíblicas que hemos manejado hasta aquí constantemente, que el momento del arrebatamiento, hablando bíblicamente, puede ser justamente aquí y ahora. Y el punto de inflexión o de importancia es el siguiente con el cual yo estoy concluyendo. Cristo abrió la puerta. Él se autodefinió como la puerta. Esa puerta está totalmente abierta. ¿Por qué? Porque Dios dio a su Hijo perfecto, unigénito, para que Él pagara el precio para que nosotros no fuéramos a estos juicios y no fuéramos al infierno. Porque ese es el problema de fondo, bueno, sería el lago de fuego y azufre, que es el lugar o el destino final. Esa apertura de esa puerta, Cristo es la puerta que está abierta para usted, para mí, que está abierto justamente ahora, se puede entrar por ahí. A Dios le costó a su Hijo, a nuestro Señor Jesucristo le costó la muerte. Fue gratis para nosotros, pero no para ellos. Entonces, ellos hicieron esa obra magna que nadie podía hacer, pero ellos no van a venir a consagrarse por nosotros. Y digo esto por lo siguiente. Si usted entra por la puerta, que es Cristo, para llegar hasta el cielo y no ir al infierno, usted va a entrar y se va a encontrar con una avenida que tiene un nombre que se llama consagración. Estoy parafraseando para hacer las cosas más claras. Yo, de una manera directa y o indirecta, de una manera consciente y o inconsciente, he sido testigo de personas
que de alguna manera o de otra han expresado que entrar por una puerta, para entrar en una avenida que se llama consagración para llegar al cielo, es algo que no es atractivo, como más bien lo han definido como aburrido. Y aquí yo quiero hacer el nexo con el tabernáculo que anduvo caminando con el pueblo de Israel, ¿verdad? Pues en los hombros de los israelitas por muchos años. Si tú lo veías de fuera cuando el tabernáculo estaba pues sobre sus bases, que estaba pues levantado, tú veías que estaba cubierto de pieles de tejones y digamos que su aspecto por fuera no era lo más atractivo que podamos ver. Pero para que tú vieras la hermosura y la belleza del tabernáculo allá en el desierto, tenías que entrar para que tú fueras testigo de la obra primorosa que era el tabernáculo, una belleza. Bueno, eso yo lo quiero rescatar para traerlo aquí ahora con respecto a entrar por la puerta, que es nuestro Señor Jesucristo, para ir caminando con la iglesia que ya se está dirigiendo allá. Hay un contingente, el contingente más importante que se está moviendo a nivel planetario, que se llama iglesia. Esa iglesia que va a ser arrebatada más pronto de lo que nos imaginamos y que puede ser arrebatada ahora mismo, se va dirigiendo por la avenida de la consagración con destino al cielo. Pero para que usted entienda la obra primorosa, la belleza, la perfección que ello implica, usted necesita caminar por ella. Para que usted pase de un nivel cuando una cosa se hace por obligación. Usted puede decir, bueno, yo sí quiero llegar al cielo, yo no quiero ir al infierno. Yo quiero entrar a la avenida de la consagración y no quiero volver atrás, porque si vuelvo atrás, pues me voy a dirigir al lugar contrario. Y yo quiero ir caminando con la iglesia que ya va caminando para allá. No quiero quedarme sentada porque entonces nunca voy a llegar al cielo. Mucho menos tirada porque entonces nunca voy a llegar al cielo. Y mucho menos quiero dar un giro de 180 grados porque entonces me estaré dirigiendo al destino contrario. Y eso, para entenderlo, usted solito puede irse a Marcos 7 y ver lo que pasó con los que estaban caminando en sentido contrario. Bueno, sí, estaban en la avenida de la consagración, pero en algún momento dieron un giro de 180 grados y entonces en vez de estarse dirigiendo al cielo, pues se estaban dirigiendo al infierno. Yo les recomiendo que lea Mateo 7. Bueno, pero ¿a dónde voy? Usted dice, bueno, pero es que a mí no me parece atractivo, se me hace aburrido. Bueno, el punto aquí es que para que nosotros lleguemos a disfrutar nuestra caminata al cielo a través de la avenida de la consagración, tenemos que empezar a caminar. Si a usted se le hace aburrido orar, ayunar, leer la Biblia, congregarse en una iglesia cristiana donde Cristo es el Señor, pues empiece. Si todavía no ha entrado, pues está en nivel 0. Entre, va a estar en nivel 1, donde lo hace por obligación. Bueno, pues es sincero usted. ¿Sabes qué? Yo nunca me consagro. Me pueden decir ustedes. O le pueden decir a Dios mismo, mira Dios, yo nunca me consagro, se me hace aburrido, no le entiendo, no sé. Perfecto, está en nivel 0. Bueno, entre por la puerta y empiece
a orar, empiece a ayunar, empiece a leer la Biblia y empiece a congregarse en una iglesia cristiana donde Cristo sea el Señor, obviamente. Empiece a hacerlo por obligación hasta que perseverando en ello, hasta que lo haga por hábito. Y va a llegar un momento en que el Espíritu Santo, claro, siempre lo va a apoyar, y va a llegar un momento en que usted lo disfrute. Usted puede llegar a disfrutar nivel 3, la consagración, porque realmente es lo más preciado, pero el engaño consiste en que nosotros creemos que es aburrido, no, hay que entrar a ello. Si usted todavía no va caminando, pues usted tiene nivel 0, entre y hágalo por obligación. 1, hasta que llegue al nivel 2, cuando lo haga por hábito, y hasta que llegue al nivel 3, cuando lo haga porque lo disfruta y va a seguir caminando con la iglesia que ya va caminando hacia allá y que pronto va a ser arrebatada hasta que llegue al cielo. Y le pregunto, ¿cuál es su comida favorita? Su comida favorita, su bebida favorita, su postre favorito. ¿Quién le tiene que rogar a usted para que coma eso o beba eso o coma ese postre? Pues nadie, porque lo disfruta. Bueno, la consagración es lo más exquisito y estoy hablando en el área espiritual. Empiece en el lugar donde usted está y siga caminando, independientemente de lo que la iglesia tenga que sufrir, pasar, no es comparable con lo que viene. El cielo ni siquiera lo podemos definir totalmente en su plenitud, porque corresponde a un cuerpo glorificado y a una mente glorificada. Venga, y si todavía no está caminando, venga y camine con la iglesia que ya se está dirigiendo al cielo. Y si usted muriera en este momento, o si yo muriera en este momento, inmediatamente iríamos al cielo o al infierno. Así que ni siquiera tenemos que esperar el inminente arrebatamiento, porque en el momento que morimos, o vamos al cielo o vamos al infierno. Dios quiere que usted vaya al cielo. Así que entre por la puerta y empiece a caminar por la avenida de la consagración y espero verle pronto en el cielo, por cualquier vía, dentro de la voluntad perfecta de Dios. Dios le bendiga, como siempre ha sido el mayor de los privilegios estar aquí. Y bueno, si el Señor no viene antes, nos vemos en nuestro próximo programa. Y nuestro estudio o nuestra consideración bíblico-escatológica ha sido Apocalipsis y la primer serie de juicios. Y bueno, continuamos en el siguiente programa. Dios les bendiga.